denunciante, quien es abogada titulada por la Universidad de Linde Porres, especializada en contrataciones con el Estado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresada de la Maestría en Derecho Constitucional. Además, Penal y Procesal Penal. Estimados colegas, en caso tengan alguna pregunta, pueden realizarla a través del chat de Zoom o si lo prefieren pueden levantar la mano para no interrumpir esta sesión. Sin más preámbulos, doctora, puede comenzar con la ponencia. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a Yuris por permitirme participar y tocar un tema sumamente importante. Día de hoy vamos a tocar sobre la imputación objetiva y subjetiva en el derecho penal. Y la imputación objetiva, si bien es cierto, es un tema bastante amplio, un tema en el cual es un poco difícil de explicarlo, sin embargo, voy a tratar de hacerlo, y digo tratar porque a raíz de los maestros de Klaus, Roxini y Jacobs, espero llegar un poco a ustedes y explicarles este tema de la imputación objetiva. Si bien es cierto, la imputación objetiva no se encuentra expresamente en nuestro Código Penal, no se encuentra en un artículo especificado, sin embargo, nuestra Corte Suprema de Justicia del Perú ha sabido, mediante varias resoluciones, recursos ejecutoriadas, en el cual nos indican sobre la imputación objetiva. Entonces, más o menos lo que vamos a tratar el día de hoy es una pequeña introducción que cómo nace esta imputación objetiva, cómo nace la teoría de la imputación objetiva, qué delitos se encargan de ver o qué delitos se tratan sobre la teoría de la imputación objetiva, así también cómo vamos a tratar dos posturas de la teoría de la imputación objetiva. Una de ellas es por parte de Klaus Roxin, reconocido abogado, y segundo, por parte de Günther Jacobs. Entonces, estas dos posturas que si bien son parecidas, sí son que se pueden tratar de la misma forma, de todas maneras que sí, que cuál será la más correcta, conveniente, que a mi gusto, ¿no? También se lo voy a decir en un momento, pero voy a tratar estas dos posturas que considero que son muy importantes para poder entender la teoría de la imputación objetiva, ya que primero, para entrar a tallar, a ver los casos que también más adelante lo vamos a poder visualizar, se tiene que saber muy bien la teoría. Y por último, también vamos a ver varias resoluciones de nuestra Corte Suprema de Justicia en el cual nos indican sobre los reconocidos ya principios de confianza, prohibición de regreso, ¿no? Etcétera, en la cual vamos a tocar algunos pequeños casos. Entonces, para empezar, vamos a tocar lo que... a ver. Ahí está. Entonces, discúlpenme, soy un poco nueva en esto, así que voy a tratar de adecuarme lo más rápido posible. Como bien sabemos nosotros, toda conducta genera un resultado. Pero nosotros, a través de la conducta y de este resultado, tenemos un nexo, una relación. ¿Cómo se llama esa relación? Se llama causalidad. Entonces, desde ahí tenemos que partir. La teoría de la imputación objetiva, ¿qué nos dice? Que justamente trata sobre delitos de acción, delitos que tienen un resultado, que esta conducta que genera un resultado tiene esta relación que se llama causalidad. La imputación objetiva lo que nos dice que también trata delitos de acción que generan un resultado. Vamos acá a tratarlo. Acción.
que generan un resultado. Asimismo, también la teoría de la imputación objetiva, que nos dice que también es tratable para los delitos de omisión. Como ya sabemos que hay omisión pura y también impropia, o también conocido como omisión por comisión e impropio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la imputación objetiva? Que se puede tratar justamente a delitos de resultado, que delitos que generan un resultado, y a los delitos de omisión pura e impropia. Pero la imputación objetiva también tiene dos tipos, ¿no? Imputación objetiva por el resultado, que justamente se encarga los delitos de acción de resultado y los de omisión por impropia. Este de acá de resultado, justo con el delito de los delitos de omisión como impropia, se encarga la imputación objetiva de resultado. Mientras que los delitos de omisión pura se encarga la imputación objetiva de la conducta. Entonces, recapitulando de esta manera, para poder entender que la imputación objetiva, cómo se trata, en qué tipos de delitos. Partimos de que se trata de delitos de resultado, que toda acción genera un resultado. Pero también para los delitos de omisión, que como bien sabemos, hay de dos tipos, pura y la impropia. La imputación objetiva de resultado, ¿cuáles son o qué tipos de delitos son los que se ven? Justamente, la acción de resultado, delitos de resultado y los de omisión impropia. Pero para los de omisión pura se encarga justamente la imputación objetiva de la conducta. ¿Ok? Entonces voy a borrar esto para pasar al otro punto. Vamos a tratar de explicarlo lo más breve, disculpando porque este tema es bastante amplio, pero es un muy buen tema para que todos los jóvenes que nos están mirando, los estudiantes, esto es base para poder entender un tema muy complejo que es la imputación objetiva. Entonces, como bien habíamos dicho, toda acción genera un resultado. La conducta que puede hacer genera un resultado y este resultado, la relación entre la conducta y el resultado se llama causalidad. Todos sabemos que toda conducta es acción que genera el resultado, hay una causa. La causa de por qué murió, la causa que por qué la mataron, la causa del cual existe ese resultado, tenemos que averiguar la causa. Eso es lo que nos dice la teoría de la imputación objetiva. Pero ojo, antes, muchos años atrás, ¿qué nos decían? Que para averiguar la causalidad de esto, existen teorías de la física, teorías naturalistas y las teorías valorativas. ¿Ok? Entonces, para nosotros saber la causalidad, antes que surja la imputación objetiva, antes que surjan las teorías valorativas, que son estas de acá, primero surgieron las teorías naturalistas, las teorías físicas, las teorías de las ciencias naturales. ¿Y qué nos decía estas teorías naturalistas? ¿Quiénes son estas teorías naturalistas? La primera de ellas, las teorías individualizadoras.
Y como segunda teoría, la teoría de la equivalencia de condiciones. Entonces, miren, poco a poco vamos llegando al punto de la teoría de la imputación objetiva. Toda conducta genera un resultado, ese nexo, esa relación entre la conducta y resultado es la causalidad. Pero antes de que surja justamente esta teoría de la imputación objetiva, existieron teorías naturalistas. Las teorías naturalistas, las teorías de las ciencias naturales, las teorías físicas, como bien su nombre lo dice, naturales. Estas teorías naturalistas, y ahora vamos a explicarlo con ejemplos para que lo puedan entender mucho mejor, tiene dos teorías. Las teorías individualizadoras y la teoría de equivalencia de condiciones. ¿Qué nos dice la teoría de las individualizadoras? Que una conducta, por ejemplo, Juan Pérez mató, o mejor dicho, se suicidó y obviamente murió. Entonces, acá hay una causa, ¿no? Que él mismo se lanzó, se mató al camión y murió. La teoría individualizadora, nos dicen que se encuentra una causa, solamente una causa. Por eso, el mismo nombre lo indica. Pero, ¿qué nos dice la teoría de equivalencia de condiciones? Por ejemplo, seguimos con este mismo ejemplo de Juan Pérez. Juan Pérez se suicidó, ¿no? Murió porque justo se encontraba decepcionado del amor, se enteró que su enamorada lo había traicionado, ¿ok? Juan Pérez ve que está, por ejemplo, en la Panamericana Norte, sabemos que es una vía súper rápida, van más de 80 kilómetros por hora y se tira y muere, ¿ok? Entonces, Juan Pérez, por ejemplo, ¿no? La condición que se mata, y muere. El resultado, su muerte. ¿Qué nos dice la teoría de equivalencia de condiciones? Juan Pérez se mató, ¿por qué? Porque sufrió una decepción amorosa, ¿no? María lo engañó, lo traicionó y por eso él tuvo la necesidad de matarse y se murió. La teoría de equivalencia de condiciones nos explica y nos indica que todas estas causas de la muerte de Juan Pérez son iguales, son equivalentemente iguales. Es decir, que a raíz de todas estas causas, se genera el resultado. Es decir, y aquí entramos a tallar la conditio sine qua non. Por ejemplo, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros podemos suprimir de nuestra mente, por ejemplo, que Juan, a raíz de que tuvo la decepción amorosa, murió. Pero antes de eso, para que no muriera, ¿qué hubiera pasado antes? De repente sus padres que no lo engendren. Entonces, así sucesivamente vas buscando la causa anterior y se va generando una cadena hasta llegar seguramente a Adán y Eva, y este tiene una falla. ¿Cuál es la falla de esta teoría de equivalencia de condiciones? Que la hizo imposible trabajar justamente para buscar el nexo, la relación entre la conducta y el resultado, que justamente no había fin, era infinito. Demasiadas causas para encontrar un resultado. No ayudaba. No sirven estas teorías naturalistas. No sirvieron. Porque para encontrar las causas de la equivalencia de condiciones en este caso, se tenía que buscar la anterior. ¿Y qué pasó de repente Juan Pérez si es que la enamorada no lo mataba, si es que no la decepcionaba, no la engañaba, y si que de repente la ex enamorada no nacía, entonces de repente no se hubiera matado y sigues buscando una causa y otra causa, entonces al final no ayuda en nada.
Pero, justamente, ¿qué pasó a raíz de estas equivocaciones de estas teorías? Nacieron las teorías valorativas. Y estas teorías valorativas vamos a conocer una de ellas, que es la teoría de la adecuación social de la conducta y la teoría de la imputación objetiva. Entonces, acá ya la podemos ubicar a la teoría de la imputación objetiva, a raíz de las teorías valorativas. Ojo, para encontrar la causalidad de la relación entre la conducta y resultado, surgieron dos teorías, las teorías naturales, las teorías físicas, que fueron las teorías naturalistas, la teoría individualizadora y la teoría de equivalencia de condiciones. Pero surgieron las teorías valorativas. Estas teorías valorativas nos dicen justamente sobre la adecuación social de la conducta y la teoría de la imputación objetiva. La teoría de la educación social de la conducta, ¿qué nos dice? Nos dice justamente elegir cuál es la causa del resultado. ¿Cuál es esa causa que va a generar el resultado? Eso nos dice la teoría de la adecuación social de la conducta. Mientras que la teoría de la imputación objetiva, ¿qué es? Justamente la teoría de la imputación objetiva es buscar ayuda a resolver la causa, esa causalidad. Busca resolver la causalidad entre la conducta y el resultado. Entonces, esto ha sido una pequeña introducción de cómo llegar primero a la teoría de la imputación objetiva. Porque de frente yo había podido pasarme y explicar, ¿no?, cuál es la teoría de Roxin, de Jacobs, y vamos de una vez a ver los casos. No, siempre hay que partir cómo surge la imputación objetiva. Siempre es bueno, de una manera breve lo he podido dar para que ustedes lo puedan entender, y espero que lo hayan podido entender esto, porque también es un tema algo complejo, pero como bien saben, las teorías valorativas justamente se encuentran en la teoría de la imputación objetiva. Ajá. Entonces, como pueden visualizar acá, el caso que les había justamente explicado de Juan Pérez. El sujeto se arroja en la carretera, el chofer ebrio, 100 kilómetros por hora, atropella al sujeto. Pero ¿qué pasó antes de esto? ¿Por qué se quiso matar? Por una infidelidad de pareja, ¿no? De María. Pero justamente, ¿cuál era el error de la teoría de la equivalencia de condiciones? Que como el resultado fue letal, que fue la muerte, ¿qué hubiera pasado si el chofer no hubiera estado ebrio? ¿Qué hubiera pasado si no le hubieran hecho infiel? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera nacido? Entonces, al encontrar, buscar justamente la teoría de la equivalencia de condiciones, hay una falla. Entonces, si suprimimos mentalmente, y esta es la conditio sine qua non, si suprimimos mentalmente una causa, el resultado desaparece, es causa. Entonces, vamos a pasar ahora a explicar justamente sobre surgen estos dos titanes de la dogmática, Klaus Roxin y Gunther Jacobs. Para entrar a este tema hay que tener en cuenta que justamente Klaus Roxin nos indicó, y que por supuesto, como falleció este gran maestro el año pasado, Klaus Roxin y Jacobs fueron los dos grandes titanes que tocaron y que ampliaron este tema de la teoría de la imputación objetiva. Si bien es cierto, también, antes que lo toque primero Klaus Roxin,
Hubo otro gran dogmático que, si mal no recuerdo, su nombre era Karl Larens. Y Karl Larens, justamente, a pesar de la época, él justamente tocó este tema de la teoría de la imputación objetiva. Pero ¿qué hicieron los grandes titanes, los grandes maestros, Karl Roxin y Gunther Jacobs? Ellos ampliaron y ellos, a su vez, tienen dos posturas muy distintas de la teoría de la imputación objetiva. Y vamos a tratar de explicarles cómo era la teoría de la imputación objetiva de Klaus Roxin y cómo es la teoría de la imputación objetiva de Gunther Jacobs. Vamos a ver esto. Entonces, como estábamos explicando, justamente Roxin, ¿qué nos dice? Que toda conducta se genera un resultado. Que toda conducta genera un resultado y justo acá está la causalidad, ¿no? Pero ¿qué nos dice Roxin respecto a la teoría de la imputación objetiva? Solo si va a haber imputación objetiva si se crea un riesgo no permitido, o si no, si se incrementa el riesgo permitido. Esa es la teoría, resumiendo de esta manera, en su libro del doctor Roxin, Teoría del Delito, justamente de esta manera, con el perdón, porque yo sé que es para tocarlo un poco más profundo. Sin embargo, Roxin nos dice que toda conducta que genera un resultado, la causalidad, la relación de esa conducta y resultado, solo si va a ser imputación objetiva si se crea un riesgo no permitido o si se incrementa este riesgo permitido. Pero, ¿qué pasa, doctora, si es que de repente el riesgo permitido, porque ojo, hay que tener en cuenta, la sociedad en la que nos encontramos el día de hoy, todo genera un riesgo? ¿Cómo así, doctora? ¿Por qué todo genera un riesgo? No entiendo. Por ejemplo, para yo llegar acá y darles la clase, vine a través de manejando mi vehículo. Ahí estoy generando un riesgo, pero es un riesgo permitido. ¿Por quién? Por la sociedad. Otro, por ejemplo, tomar alcohol también es un riesgo permitido. Otro ejemplo de riesgo permitido, viajar en avión, es un riesgo permitido. Otro ejemplo de riesgo permitido, a ver, me voy a la farmacia porque me duele la cabeza y me voy a comprar una pastilla. También es un riesgo permitido. Entonces, ¿qué nos dice Klaus Roxin? Que nuestra sociedad se genera riesgos permitidos. Y ojo, y hay que tener en cuenta que así van pasando los años, van a seguir apareciendo más riesgos. Pero, ¿cuáles sí son considerados para la imputación objetiva? Que los riesgos, que se crea un riesgo no permitido, y dos, que se incremente un riesgo permitido. ¿Ok? Entonces, ahí justamente hay imputación objetiva. Esto es lo que nos dice Klaus Roxin.
Pero ahora vamos a pasar a explicar justamente cuándo se crea un riesgo no permitido. Habíamos dicho que nosotros vivimos en una sociedad donde se crean riesgos. Por ejemplo, un riesgo permitido, estoy manejando, pero a la vez, para que lo puedan entender. Un riesgo permitido, estoy manejando mi vehículo. Ese es uno. Pero ¿qué pasa si yo a ese riesgo permitido le añado otro riesgo permitido? Por ejemplo, tomar alcohol, consumir alcohol, beber alcohol. ¿Qué pasa ahí? Ahí yo estoy creando un riesgo no permitido. Ahí recién. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, si nosotros conducimos en estado de ebriedad y encima chocamos con un poste y en ese choque del poste, justamente por estar ebrios, no vimos que había una persona y la matamos, ahí está el tema de la creación de un riesgo no permitido y ahí recién se está materializando la imputación objetiva como nos indica Claus-Roxy. Este es un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo en el cual tenemos que tener en cuenta que Claus-Roxy, ¿qué nos dice? Que la sociedad es de riesgo. Su objetivo de Claus-Roxy es que nosotros estamos en una sociedad de riesgos. Por lo tanto, la teoría de la imputación objetiva solamente va a servir, cuando se crea un riesgo no permitido, como el caso que hemos explicado, y dos, cuando se incrementa un riesgo permitido. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de Claus-Roxy? Claus-Roxy nos dice que el objetivo es proteger bienes jurídicos controlando los riesgos tolerados por la sociedad. Eso es lo que nos dice Claus-Roxy. Después vamos a pasar qué es lo que nos dice Jacobs, porque Jacobs no piensa igual. Roxy nos dice que como el concepto central es que la sociedad es en riesgo, el objetivo es proteger los bienes jurídicos, controlando justamente que los riesgos tolerados por la sociedad. Entonces, ya saben, ahorita vamos a pasar a explicar justamente cuándo se incrementa este riesgo permitido con un ejemplo. Este es un poco más sencillo, ¿no? Cuando se incrementa el riesgo permitido, por ejemplo, es cuando yo estoy manejando y estoy en la Panamericana Norte, estoy a 60 kilómetros, luego le subo 80 kilómetros y de la nada voy a 100, 120, ya pasé el límite de velocidad que permiten. Ahí yo estoy incrementando el riesgo, porque ojo, sabemos que conducir un vehículo es un riesgo permitido por la sociedad. Pero al yo sobrepasar ese límite, estoy incrementando el riesgo. Entonces ahí también supongamos que al yo acelerar y sobrepasé el límite y atropello a una persona y esta persona muere, ahí se configura justamente el riesgo permitido. Se incrementa este riesgo permitido y se configura la teoría de la imputación objetiva. ¿Okay? Entonces, esto es la primera parte de Roxy. Cuando nos dice que se crea un riesgo no permitido y cuando se incrementa el riesgo permitido. Ahí surge la teoría de la imputación objetiva. Pero hay algo que seguramente no sabían. Que cuando nos encontramos en la teoría de la imputación objetiva de Claus-Roxy,
Roxin, ¿qué nos dice? Para configurar la imputación objetiva, ya sabemos que se crea un riesgo no permitido o se incrementa el riesgo permitido. Pero, ¿qué pasa? ¿Se puede esto anular? ¿Se puede excluir la imputación objetiva? Se puede. Y tiene supuestos. Entonces, ¿cuáles son esos supuestos? Ojo, cuando se crea un riesgo no permitido y se incrementa el riesgo permitido, sí se puede anular esto y también se puede excluir. Y tenemos justamente estos supuestos. El primer supuesto de ellos es la disminución de riesgo. ¿Cómo así? ¿Cómo se puede llegar a configurar? Se crea un riesgo no permitido, se incrementa el riesgo permitido, pero hay supuestos, sí, hay supuestos para que esto se anule. Hay supuestos para que esto se excluya. Hay supuestos en los cuales nos van a advertir cuando no tiene relevancia para el derecho penal. Y una de ellas es la disminución del riesgo. Este es el primer supuesto, ojo, para que se excluya, para que se anule la disminución de riesgo. ¿Y cuándo hay justamente esta disminución de riesgo? Un ejemplo bastante práctico. Por ejemplo, yo estoy en la calle, estoy caminando, estoy por Miraflores y justo veo a un señor con sus audífonos así, ¿no? Caminando, escuchando su música. Pero el señor, un señor de edad, ya mayor, ya está por ver que se está metiendo justo en la vía de la ciclovía. Y veo que viene un ciclista a toda velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Veo que ya le va a interceder, le va a chocar por la velocidad y lo más probable es que salga lesionado. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Señor, señor, el carro, en este caso la bicicleta, ¿no? Nada, no me escucha porque está con los audífonos. Nada, ¿qué pasa? Me acerco y lo empujo. Lo empujo en ese momento y el señor cae de bruces. Pero la bicicleta pasa, no daña a nadie, pero yo al empujarlo, como se cae, se lesiona el brazo. Y en ese momento, ¿qué pasó? ¿Se incrementó el riesgo permitido? Sí. ¿Se configura la imputación objetiva? Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se va a anular? ¿Por qué yo no voy a ser responsable de ello? Porque disminuí el riesgo permitido. Porque yo al empujarlo evité que el señor muera o que de repente que el señor salga un peor lesionado, que de repente por su edad a los días fallezca. Entonces ahí es donde justamente surge la disminución de riesgo. Este es el primer supuesto para que se anule, para que se excluya la imputación objetiva. Ese es uno de los casos en los cuales que a veces pasan en nuestra vida cotidiana. Otro supuesto es el riesgo socialmente adecuado. Este es el segundo supuesto, riesgo socialmente adecuado. ¿En qué consiste, doctora? ¿Qué es esto? ¿Qué es el riesgo socialmente adecuado? ¿Cómo se trata? ¿Cómo es? Bueno, con un ejemplo bastante sencillo se va a poder entender.
Por ejemplo, supongamos, yo soy fiscal, viajo a provincias, pertenezco a un despacho donde normalmente voy a tratar con las comunidades campesinas, ¿no? Y ustedes saben que justamente uno al ser magistrado, funcionario público, no puede recibir ningún regalo, ninguna cortesía, no puede recibir ningún tipo, ni siquiera un almuerzo ni nada, porque está prohibido, porque no va en contra de mis funciones como funcionario público, como fiscal. Pero justamente a mí me mandan, supongamos, a una comunidad de una provincia, de Ancash, supongamos en Recuay, muy al fondo, comunidades en las cuales ellos están acostumbrados justamente a estar con sus sombreros, con sus látigos, ¿no? Me ven, me reciben y me dicen, doctora, le hemos traído para usted un sombrero, para usted. Uy, no, yo digo, no, gracias, no puedo aceptar. Doctora, reciba acá un látigo, porque nosotros estamos acostumbrados a que todas los visitantes, todas las autoridades vengan acá y les damos siempre de recuerdo un látigo. No, gracias, no puedo aceptar. Pero, ¿qué pasa si yo les digo a ellos que no? Por supuesto, ellos no están acostumbrados a que uno que va a visitar a sus comunidades, porque ellos tienen costumbres, que no acepten sus regalos, que no acepten esas tradiciones a las cuales ellos están acostumbrados. Entonces, justamente esto de acá, el riesgo socialmente adecuado, que nos dice que nosotros estamos permitidos de justamente aceptar este riesgo, aceptando sus usos sociales, ¿no? Entonces, si bien es cierto y hay que tener en cuenta esto, que nuestros dos titanes, que nuestros dos maestros, Klaus Roxin y Gunther Jacobs, utilizan ejemplos en Europa, Alemania, pero hay que tener en cuenta que nuestra realidad acá en Perú es distinta. Por lo tanto, sus ejemplos o sus teorías de ellos, implementarlos a nuestra realidad es otra cosa. Y más adelante le voy a dar ejemplos que por qué digo ello. Porque obviamente no se va a comparar Luxemburgo, España, esos países de Europa con nuestro Perú. Porque por supuesto tienen otro tipo de cultura. La sociedad, al tú nacer en un país como el de Europa, por supuesto que recibes beneficios, como de educación, salud, por lo tanto ellos tienen otro tipo de mentalidad. Entonces a nosotros tratar de ver sus ejemplos de Roxin cuando nos explica en su libro sobre estos casos, ya sea el riesgo no permitido, incrementación de riesgo, y cuando veamos a Jacobs, cuando justamente nos diga el principio de confianza, ¿no? No cuadra un poco con nuestra realidad. Sin embargo, a raíz de todos estos años, la Corte Suprema de Justicia ha podido trabajar y darnos justamente a raíz de nuestra realidad peruana cuando se configura la teoría de la imputación objetiva. Entonces, como habíamos dicho, regresando al tema, Roxin nos dice que se configura la imputación objetiva cuando se crea un riesgo no permitido y cuando se incrementa el riesgo permitido. Son estos dos supuestos. Pero ¿cuándo se anula? ¿Cuándo se excluye justamente esta imputación objetiva? El primer supuesto, cuando hay disminución de riesgo. Cuando yo, sí, si bien es cierto, incrementé el riesgo permitido, acuérdense del caso del señor que iba con los audífonos, yo lo empujé, incrementé el riesgo, sí, pero ¿qué evité? Que se muera. Por lo tanto, ahí anulo esto. Segundo, el riesgo socialmente adecuado, ¿no? Que nosotros tenemos que adecuarnos a las aceptaciones sociales. Pero también
Ojo, hay un tercer supuesto. Y es en riesgo insignificante. Bueno, su mismo nombre también lo dice, pero con un ejemplo lo vamos a explicar un poco más rápido. Y esto es un ejemplo de un caso de la vida real. Y este caso más o menos dice así. Un abuelito está justamente, ¿no? Ya a la hora del lonche, 6 de la tarde. Un abuelito de 80 años aproximadamente. Está tomando su lonche, su pancito, lo remoja ahí en la leche hasta que lo come, ¿no? Ustedes saben que los adultos mayores comen un poco más lento, pero de la nada baja las escaleras su nieto. ¡Oye, abuelo, viejo! ¡Pua! Le da un golpe en la espalda. Y el viejito, justamente su abuelo, mientras que está ahí masticando, tragando la comida en el bolo alimenticio, se atora, se asfixia y muere. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué pongo este ejemplo y que calza en riesgo insuficiente o riesgo insignificante? Que si bien es cierto, ojo, se creó un riesgo no permitido. ¿Por qué se creó un riesgo no permitido? Porque, ojo, nosotros también al comer es un riesgo porque nos podemos atorar comiendo. Ojo, cuando uno toma alcohol también es un riesgo permitido. ¿Por qué? Porque más adelante también puedo sufrir de una cirrosis. Entonces son riesgos permitidos. ¿Quiere un riesgo permitido ahí, no permitido ahí el joven? Sí. ¿Se incrementó el riesgo? Sí. Le da un golpe, ¿no? Al viejito, se atora, se muere. ¿Pero será relevante para el derecho penal? Pues no. Por lo tanto, es un riesgo insignificante, se anula y se excluye justamente la teoría de la imputación objetiva. Entonces, esos son los tres supuestos en los cuales vemos este caso, ¿no? Donde se anula, se excluye la teoría de la imputación objetiva de Roxin, en donde nos da dos supuestos, donde se configura estos dos supuestos, donde se crea este riesgo no permitido y dos, se incrementa el riesgo permitido. Ahora vamos a pasar a revisar lo que nos dice Günther Jacobs. Nos estamos viendo de manera resumida, súper resumida, estos puntos, que por supuesto hay más, hay mucho más, pero por razones del tiempo y también de la materia, si uno quiere profundizar más, puede leer el libro de Klaus Roxin, Teoría del Delito, del año, si no mal recuerdo, del año 1990. Ok, justamente lo que estábamos viendo ahora, ¿no? Roxy, ¿qué nos dice? Su objetivo es que nosotros vivimos en una sociedad de riesgos, ¿ok? Nosotros estamos justamente al tener una sociedad de riesgos, tenemos zonas de riesgos permitidos, como cuáles: viajar en avión, comer, tomar alcohol, conducir, son riesgos permitidos por nuestra sociedad. No conductas beneficiosas, pero riesgosas. Si causan daño por azar, el derecho es indiferente. Entonces, ¿qué nos dice Roxy? 1. Cuando se configura la imputación objetiva, cuando esta conducta que genera un resultado, el nexo, ¿no? La causalidad, justamente para hallar la causa, 1 es la creación de este riesgo no permitido, ¿no? Por ejemplo, conducir ebrio, ya sabemos, manejar es un riesgo permitido. Y a la vez, si yo también tomo, sumo, se crea un riesgo no permitido. Y el segundo punto es el incremento de riesgo permitido. Es decir, donde yo sobrepaso, por ejemplo, ese límite de conducir, ¿no? Que es normalmente 60 kilómetros, 80 kilómetros por hora, pero yo conduzco a 120 en una zona de 60.
Entonces ahí yo estoy incrementando el riesgo. Por lo tanto, ahí se está configurando esta teoría de la imputación objetiva. Regla: habrá imputación objetiva si y solo si la conducta creó un riesgo no permitido o se incrementó el riesgo permitido y esto se refleja en el resultado letal, lesivo de la persona. Entonces, acá también lo que justo habíamos explicado en la pizarra, ¿no? Pero ¿cuándo se excluye? ¿Cuándo se anula esta imputación objetiva? ¿No? Si bien es cierto, hay un riesgo, y hay un riesgo que si bien puede ser que se haya incrementado ese riesgo, o bien puede ser que se haya creado el riesgo no permitido. Uno de ellos, ¿cuándo se anula? ¿Cuándo hay esta exclusión de esta imputación? ¿Cuándo es inocente, por así decirlo? Uno, la disminución de riesgo, ¿no? Causar un daño menor para evitar uno fatal, ¿no? Yo empujo, justamente, ahí está el ciclista, yo evité que se muera, le empujé, pero solamente se lesionó el brazo, nada más. Entonces, empujar al peatón para salvarlo de un ciclista, ahí yo disminuyo el riesgo. Dos, el riesgo socialmente adecuado. Hay que acordarnos acá de nuestras comunidades campesinas, por ejemplo, conductas toleradas culturalmente que el derecho no puede castigar. Así es, ¿no? Por ejemplo, regalos en la justicia comunal de Zapillica, ¿no? Ahí. Y por último, cuando también se anula, se excluye, cuando hay un riesgo mínimo o insignificante. Por ejemplo, daños imposibles de prever generados por el apuro, por el azar. Por ejemplo, una palmada amistosa al abuelo que causa atragantamiento. Este es un caso que ha pasado en la vida real y si bien es cierto, el nieto no fue con toda la intención, pero se excluye la imputación objetiva, por lo tanto, es un daño imposible de prever generado por el puro azar. Entonces, hemos podido ver en estos casos, en este caso de Klaus Roxin, cómo para él funciona y es la teoría de la imputación objetiva. Cuando se crea un riesgo no permitido o cuando se incrementa el riesgo permitido. Por supuesto que también hay exclusiones de imputación que justamente son estas tres exclusiones. Ahora, ojo también que si bien es cierto, nosotros hemos podido ver este caso, que son para los delitos justamente dolosos, es decir, para la teoría de la imputación objetiva dolosos, pero también hay que tener en cuenta que justamente también se puede excluir la imputación objetiva para los delitos culposos. Y voy a pasar a explicarles con este ejemplo que vemos en la pantalla. Esto es una historia que no sé si es real o no, pero en los círculos jurídicos se cuenta mucho cuando tocamos este tema sobre la imputación objetiva. Y es un ejemplo bastante que de repente puede ser real o no, pero vamos a explicarlo para poder entenderlo. En nuestra sierra peruana, ¿no? Sabemos que en nuestra sierra peruana, ahí está el camión, un señor iba el camionero, como copilotos estaba su hijo, su familia, pero ahí en el camión estaban llevando un ataúd vacío, no había nadie, no había ningún muertito en el ataúd, pero el ayudante que iba atrás, en la parte del capot, dijo: estoy cansado, me voy a ir a dormir, estoy cansado, ¿dónde descanso? Me voy a meter en el ataúd, nadie se va a dar cuenta. Entonces así, toda la ruta en la sierra, van bajando, y de la nada un padrecito levanta la mano y les dice, ¿no? Jálenme, por favor, que no hay ningún carro que me quiera llevar. Lo aceptan. Dicen, acá no hay espacio adelante, pero sube atrás hay espacio. Entonces este pasajero sube atrás de este camión. ¿Y qué es lo que pasa? Pasaron las horas, ya es de noche. Sabemos que en muchas carreteras de nuestra ciudad de la sierra
No hay nada de luz, es oscuro, ni siquiera está la luna para iluminar un poco, nada de nada. Todo está a oscuras. Pero ¿qué pasa? Justo el ayudante se despertó. Obviamente ese ataúd estaba vacío, no llevaba a nadie, no había ningún muertito. Se levanta y el padrecito se da cuenta, se asusta, sale aterrorizado, pensó que un muerto se había levantado del ataúd, asustado, y se tira y muere. Muere. El ayudante, si bien es cierto, despierta del ataúd, pero el pasajero, ¿qué piensa? Que es un muerto. Salta de la tolva en movimiento y muere en el impacto. Al momento justamente de que la policía está recabando la información, está con su acta, está levantando y le pregunta, ¿no?, al ayudante, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo me levanté, estaba en el ataúd y yo quise ayudar al padre, pero el padre se salió, se tiró, pues, ¿no? Claro, pues cómo no se va a tirar si pensó que era un muerto, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace ahí la policía? Está escribiendo, redactando y comienza a decir, la persona tal que falleció tal fue debido a que justamente el dueño del camión llevaba en la tolva un ataúd, ¿no? Y se encontraba una persona en la cual esta persona incrementó el riesgo permitido. Ojo, nuestra policía dice eso en su acta. Entonces, nosotros ahora pasamos a analizar. La conducta, si bien es cierto, incrementa el riesgo, sí. Llevar personas en la tolva, sí. ¿Qué nos dice nuestra norma de tránsito? Prohíbe llevar pasajeros en la tolva para evitar lesiones por volcaduras o choques. Ojo, ojo. Yo estoy incrementando el riesgo porque estoy conduciendo y encima encima de la tolva estoy llevando a una persona, a 2 personas. Pero nuestra norma de tránsito, ¿qué nos dice? Que prohíbe llevar pasajeros en la tolva para evitar lesiones por volcaduras o choques. ¿Cuál fue el resultado? Muerte por infarto o susto al ver un supuesto muerto y saltar. ¿Cuál es la conclusión final acá? Luego de que la policía no había dicho eso, que se incrementó el riesgo, al dueño del camión se va preso. Bueno, esta es una historia que no sabemos si es real o no, pero se va preso. El abogado, como no sabía de la teoría de la imputación objetiva, lo dejó ahí a su pobre, justamente, persona que le había contratado al camionero, y se quedó en la cárcel. ¿Por qué? Porque no sabía esta teoría de la imputación objetiva, lo que nos dice Klaus Roxin, que si bien es cierto la teoría de la imputación objetiva, que lo que hemos explicado de las exclusiones, que eran 3 supuestos, ¿no? Disminución de riesgo, el riesgo socialmente adecuado y el riesgo insignificante, eso calza para delitos dolosos. Pero también nos dice Roxin que sí es posible también para los delitos culposos. ¿Y qué nos dice Roxin? En este caso, exclusión de la imputación, sí va a haber para en este caso del camionero. ¿Y por qué? Porque el resultado letal escapa al ámbito de protección de la norma. Ojo, para los delitos culposos, cuando se excluye la imputación objetiva, cuando el ámbito de protección de la norma. Ese es el supuesto, el ámbito de protección de la norma. El resultado letal escapa del ámbito de protección de la norma. ¿Qué nos dice la norma de tránsito? Prohíbe llevar pasajeros en la tolva para evitar lesiones por volcaduras o choques. La regla de tránsito, ¿acaso nos dice que está diseñada para proteger a los pasajeros de asustarse con muertos? Eso no nos dice la norma de tránsito. La norma de tránsito solo nos dice para evitar lesiones por volcaduras o choques. Pero justamente
yo, y ya que ustedes también están aprendiendo de esta teoría de la imputación objetiva, ya sabemos cómo defender a estos posibles casos, que por supuesto estos casos sí pasan, y pasan muchos en nuestra sierra, en nuestras comunidades, que como yo ya sé, el ámbito de la protección de la norma, el resultado letal escapa del ámbito de protección de la norma. La regla de tránsito no está diseñada para proteger justamente a los pasajeros de asustarse con muertos. Entonces, si el abogado defensor hubiera sabido del pobre camionero, el señor que trasladaba, se hubiera salvado y hubiera estado por supuestamente libre. Entonces, ya hemos visto justamente 3 supuestos para la imputación objetiva, cuando se excluye, cuando se anula la imputación objetiva, 3 supuestos, y ahora estamos viendo, eso es para los delitos dolosos, y para los delitos culposos, estamos viendo el ámbito de protección de la norma, ahí es cuando se anula, se excluye para los delitos culposos. Ahora vamos a pasar con Jacobs, con Günther Jacobs. ¿Qué nos dice Günther Jacobs? Nos dice, Jacobs jaló, recopiló información, utilizó la cosmovisión de Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, ¿qué nos dice en este caso? Y que cogió Günther Jacobs. Que hay 3 conceptos que son inseparables. 3 conceptos que van de la mano. Y acá lo podemos ver. Estos 3 conceptos, ¿no? Que es lo que utiliza en la sociología de Jacobs. Yo le denomino el triángulo de Luhmann. ¿Y qué nos dice? Que hay 3 conceptos que son inseparables. Entonces, estos conceptos que son inseparables, ¿cuáles son? Una de ellas, la persona, la sociedad y la norma. Estos 3 conceptos son inseparables y desde ahí está partiendo Jacobs. Y desde ahí estamos partiendo para poder luego entender lo que nos quiere decir justamente Jacobs con la teoría de la imputación de objetiva para él. Hay que saber diferenciar. ¿Qué nos dice Roxin? Roxin nos dice que el objetivo es que a nosotros estar en una sociedad donde se permiten riesgos, donde se crean riesgos, por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con ello. Pero Jacobs piensa distinto. Él está utilizando justamente a Niklas Luhmann y nos dicen que, o nos decía que hay 3 conceptos que son inseparables, ¿no? Que es la persona, la sociedad y la norma. Y justamente estos conceptos que esta cosmovisión de Niklas Luhmann nos dice que las personas son seres sociales. Las personas son seres sociales. Donde hay personas, hay sociedad. Ojo, las personas son seres sociales que, por supuesto, al estar en una sociedad, son seres que no viven de una manera aislada, sino se viven de una manera en sociedad. Son seres que viven en sociedad. Sin embargo, solo las sociedades funcionan si se mantienen, si es que tienen normas. ¿Y por qué? Porque una sociedad sin normas no existe, se diluye. Pasamos a repetir otra vez esto. Jacobs, ¿qué nos dice? Hay un triángulo de Luhmann, que estos 3 conceptos son inseparables, y nos dice que toda persona son seres sociales. Donde hay personas, hay una sociedad. Entonces, una sociedad solamente existe si hay normas, porque sin sociedad,
porque si no, una sociedad no tiene normas, esta sociedad se diluye. Entonces, la única forma que una sociedad exista, bueno, es con formas. Estas normas. Y estas normas van dirigidas ¿a quién? A las personas que viven en la sociedad. Entonces, es importante entender esto para que luego entrar a tallar a los roles. Porque Jacobs trabaja con roles en los cuales vamos a ver justamente el principio de confianza, ¿no? La autopuesta en peligro, etc. Entonces, partimos desde estos tres conceptos que son inseparables: persona, sociedad y norma. Entonces, como la sociedad justamente crea normas basadas en expectativas de vivienda, ¿es verdad? Crea normas basadas en expectativas de convivencia. Justamente las sociedades hacen las normas, ¿no? Y estas están dirigidas justamente a las personas. Las sociedades, cuando hacen las normas, en estas normas plasman las expectativas. Las normas no son otra cosa que plasmaciones de expectativas sociales. Y la norma, ¿qué hace? Crea roles, asigna roles. ¿Dirigidos a quién? A las personas. Por lo tanto, en una sociedad, las normas crean roles dirigidos a las personas. Estas normas de acá son plasmaciones de expectativas sociales. Y la persona, bueno, debe cumplir justamente rol, porque la persona que no cumple un rol simplemente defrauda a la sociedad. Ojo, entonces, la persona debe cumplir su rol para mantener la confianza. Nosotros que vivimos en la sociedad, en una sociedad, sabemos si tenemos roles. ¿Roles como qué, doctora? Bueno, ahorita, rol de docente. Saliendo de acá, tengo que cumplir mi rol como hija. En otro lado, de repente, mi rol como estudiante, llevando una maestría. Otro rol, por ejemplo, rol como esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos roles. Y estos roles tenemos que cumplirlos ¿para qué? Para mantener la confianza. La sociedad crea normas basadas en expectativas de vivencia. Y la norma asigna roles específicos a cada individuo. Por ejemplo, el médico. ¿El médico cuál es su rol? De operar, de brindar medicamentos, de recetarnos medicinas. El médico ya sabe su rol. ¿Cuál es su rol del taxista? Por ejemplo, en su aplicativo, él ya tiene un récord que justamente sabe en qué paraderos tiene que estar, en cuándo tiene que recoger un pasajero, entonces tiene un rol. Y nosotros, la norma, al asignar roles específicos a cada individuo, justamente nosotros como persona, ¿qué tenemos que hacer? Que cumplir esos roles. Porque si no, ¿qué pasaría? Si la persona no cumple el rol, defrauda a la sociedad. Cuando una persona incumple justamente su rol, defrauda a la sociedad, defrauda expectativas sociales, defrauda a la sociedad que quería, defrauda estas expectativas sociales. Entonces es importante justamente esto lo que estamos viendo. Entonces, antes de pasar justamente a lo que vemos estos escudos de rol, vamos a tocar un poco más lo de Jacob. Cuando una persona no cumple su rol, defrauda justamente la sociedad y la norma. ¿Qué es lo que pasa con la norma cuando uno defrauda a la sociedad? La norma pierde vigencia. Si la norma es incumplida por la persona, la norma incumplida pierde vigencia. Una norma incumplida cuando pierde vigencia, ¿por qué? Cuando una norma no se cumple. La gente justamente deja de respetar a las normas. Así que, ¿cómo ocurre? Entonces viene justamente el derecho penal. Ahí es donde viene el derecho penal. Ojo, cuando yo como persona defraudo a la sociedad, la norma pierde vigencia. Y al perder vigencia, ahí entra a tallar el derecho penal. El derecho penal, ¿qué nos dice?
no castiga para proteger bienes físicos. Castiga para comunicar a la sociedad que la norma sigue vigente tras la defraudación de un rol. Klaus Roxin, ¿qué nos decía? Que el derecho penal está para proteger bienes jurídicos. Jacobs no piensa así. Jacobs, que nos dice que el derecho penal no castiga para proteger bienes físicos, sino para comunicar a la sociedad que la norma sigue vigente tras la defraudación de un rol. Entonces, ese es su objetivo de Jacobs, que justamente el derecho penal surge para castigar, para comunicar a la sociedad que si tú, al tener un rol asignado a través de la norma, porque tú defraudas a la sociedad, el derecho penal lo que hace, y pierde vigencia la norma, lo que hace el derecho penal justamente es, no norma, tú vas a seguir vigente tras la defraudación de un rol. Entonces ahí justamente se sanciona vía imputación. Se sanciona vía imputación al incumplimiento de la norma. ¿Y para qué? Para que esta pérdida de vigencia se remonte y se restablezca la vigencia de la norma. ¿Ok? Entonces, esto en realidad es un tema bastante, para mí me parece bastante bonito, bastante importante que lo sepamos, de estas dos posturas. Justamente por eso entraba a tallar de Roxin y de Jacobs sobre la teoría de la imputación objetiva. Entonces, como habíamos dicho, la norma incumplida pierde vigencia, ¿no? Viene ahí el derecho penal que sanciona vía imputación el incumplimiento de la norma para que esta pérdida de vigencia se remonte y se restablezca la vigencia de la norma. A diferencia de Roxin, que justamente cree que el derecho penal está para proteger bienes jurídicos. Jacobs nos dice que el derecho penal no está para proteger bienes jurídicos, que el derecho penal justamente está para proteger la vigencia de la norma, porque cuando la norma es incumplida, pierde vigencia. Entonces, en esta teoría de Jacobs, ¿qué cosa es una imputación? ¿Qué es una imputación? ¿Qué nos dice Jacobs que es la imputación objetiva? Es el incumplimiento de un rol. Ojo, Roxin, ¿qué nos decía que es la imputación objetiva? ¿Cuándo hay imputación objetiva? Cuando se crea un riesgo no permitido o cuando se crea o cuando se incrementa este riesgo permitido. Jacobs, ¿qué nos dice? ¿Qué cosa es una imputación? Una imputación es cuando el incumplimiento que nos da de rol, que nos da la norma. Si tú incumples tu rol, te van a hacer justamente una imputación porque estás incumpliendo, ¿no?, tu rol previsto en la norma. ¿Y para qué te imputan cuando incumples tu rol? Para comunicar. ¿Y para comunicar a quién? A la sociedad. Tú comunicas a la sociedad que la norma sigue vigente tras la defraudación de un rol. Entonces, comunicas justamente a la sociedad que el incumplimiento de rol se sanciona y así lograr que la norma recupere vigencia, porque cuando incumplieron la norma perdió vigencia. Entonces, en la teoría justamente de Jacobs también se recoge un punto también importante. Habíamos dicho que recoge la sociología de Luhmann, pero también recoge la dialéctica de Hegel. ¿Qué nos dice Hegel? Jacobs dice que el que incumple su rol, ¿no?, ahí es donde se configura justamente la imputación, incumple lo que dice la norma. Entonces dice Jacobs, tomando a Hegel, viene la imputación. ¿Y qué es la imputación? La imputación es la negación. ¿De qué? Del incumplimiento de un rol. Entonces, cuando te imputan, cuando niegas tu incumplimiento es la negación, justamente tú negaste la norma, y aquí viene el derecho penal, justamente, que es la doble negación, ¿no? Y cuando hay una doble negación, genera una afirmación, y esa afirmación es el restablecimiento de la vigencia de la norma.
¿no? La norma recupera su vigencia. Por eso justamente se llama normativismo penal, que el derecho penal es pensado en no proteger bienes jurídicos, sino el derecho penal es pensado en proteger la vigencia de la norma. Eso es lo que nos dice Jacobs. Esa es la teoría de Jacobs. ¿Ok? Entonces, en manera de conclusión de esta parte de acá, que es sumamente importante, para Jacobs, el derecho penal no protege bienes jurídicos, sino la vigencia de la norma. Que esta norma, a pesar de que de repente alguien de la sociedad lo puede defraudar, sigue, ¿no?, la vigencia de la norma. Que la sociedad asigna roles a cada uno de nosotros a través justamente de normas, ¿no? Y que la imputación es el incumplimiento de rol. Si una persona actúa conforme a su rol, ¿no? Ya sabemos al médico, el taxista, este funciona como ¿qué? Como un escudo protector ante el derecho penal. Ahí está. Ahí tenemos nuestros 3 escudos. El escudo de rol, defensas dogmáticas. Si una persona actúa conforme a su rol, este funciona como un escudo protector ante el derecho penal. ¿Y cómo se aterriza eso? ¿Cómo aterrizo, doctora? ¿Cómo llego a este punto de estos escudos protectores? Es justamente con ciertas teorías. ¿Y cuáles son esas teorías? La primera teoría, la prohibición de regreso. Ahí es donde entra a tallar justamente Jacobs. Jacobs, ¿qué te dice? Cumple tu rol. Si tú cumples tu rol, nunca vas a tener problemas. ¿Ok? Nunca vas a tener problemas con el derecho penal si tú cumples tu rol. Porque, ¿qué es lo que hace justamente estos roles, estos escudos protectores que tenemos acá? ¿Qué nos dicen? El rol te blinda, el rol te bloquea, el rol es tu escudo protector. Si tú lo cumples, nunca vas a tener problemas. Dice Jacobs, doctora, ¿no? ¿Y si alguien se aprovecha de mi rol para poder acceder o para cometer algún tipo de delito? En ese caso, bueno, se responderá quien se aproveche de tu rol. Pero tu rol es neutro. Si tú cumples con tu rol, estás exento de cualquier imputación penal, porque cumpliendo tu rol, parecido a lo que hablábamos en riesgo permitido, ¿no? Yo me manejo, ¿no?, dentro de un riesgo permitido, entonces nada me podrá pasar. Entonces, si tú cumples tu rol, tienes justamente escudos protectores. Y como primer escudo protector, tenemos a la prohibición de regreso. La prohibición de regreso. Entonces, por ejemplo, a ver, conductas neutrales, banales o estereotipadas, ¿no? Acá hay un vendedor, taxista. Vamos a explicar justamente esta prohibición de registro. Por ejemplo, yo vendo armas y cuando yo vendo armas, vendo pistolas de todo tipo, ¿no? Y mi rol justamente es vender. Cumplo con todas las certificaciones de justamente vender estas armas. Tengo mi armería legal. Mi rol es vender. Pero si con el arma que yo vendo justo utilizan la pistola y mataron a una persona, pero justamente es parte de mi armería, ¿no? Si yo no habría vendido el arma, tal vez no hubiera muerto esa persona, ¿no? No lo habrían matado con mi arma. Entonces, en el proceso causal, esta, sin embargo, no van a justamente objetivamente imputar esa muerte. ¿Por qué no me van a imputar esa muerte? Porque yo como vendedor de armas, justamente mi rol es neutral. Mi rol es vender armas. Por lo tanto, mi rol al ser vendedor de armas, justamente cumplo con mi rol que me ha asignado la norma. Entonces, ¿quién me protege de que yo estoy cumpliendo con mis roles permitidos? ¿No?
o lo que dice Jacob, acá se configura la prohibición de regreso. Conductas neutrales, ¿no?, que son aprovechadas por terceros para delinquir. No hay responsabilidad por el rol ajeno, no lo hay. Porque si yo, mi negocio es vender armas, cumplo con todas las normativas, cumplo con lo que nos piden los permisos, entonces yo le vendo, supongamos, a un gobierno las armas y ellos lo trasladan estas armas a los policías, ¿no? Y justo la policía o de repente llega a manos de un delincuente y este delincuente mata a una persona inocente, yo no voy a ser responsable de esa muerte por vender mis armas, ¿no? Jacob nos dice que tenemos un escudo defensor y este escudo defensor nos dice que es la prohibición de regreso. Entonces, ahí en este caso, por supuesto, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Doctora, quiero otro ejemplo, no me quedó claro. Por supuesto, ahorita te explico. Por ejemplo, el taxista. Este es un caso que creo que normalmente lo utilizan en las universidades, en las escuelas, ¿no? Y que también ha pasado en la vida real. El taxista que realiza, por ejemplo, ¿no?, un servicio ordinario, está ahí estacionado, de la nada llega un un señor, y les dice, por favor, llévame al aeropuerto así de rápido. 50 soles. Ya, subo. Pero quiere que vayamos por la línea amarilla, sería 12 soles más. No te preocupes, yo te pago todo y te doy hasta si quieres tu propina, pero quiero así de rápido que me lleves al aeropuerto, ¿ok? Ayuda, baja, sube las maletas en la maletera, todo está cumpliendo su labor. El taxista está yendo a la Panamericana, pasa la línea amarilla a toda velocidad porque le he dicho que tiene que ir súpermente rápido, pero justo en los puestos del peaje de la línea amarilla hay un patrullero. El patrullero los ve pasar de una velocidad que va más de lo permitido. Y este patrullero se da cuenta, comienza a seguirlos, comienza a alertarlos, a avisarles que se detengan. El taxista se detiene, pero quien sale disparado del carro y que abandona todo es el pasajero. El pasajero cruza el puente todo de Rímac y se va. Y le deja al conductor, al taxista, solo con las maletas. Baja la policía, ¿no? Y le dice, se quedan mirando, por supuesto. Si no tuviera nada de responsabilidad, si no tiene nada que temer, el pasajero no se hubiera bajado, ¿no? Pero en este caso lo que hace la policía, lo apunta con el arma al taxista y le dice, baje. Quédese, ¿qué es lo que lleva atrás? Y el taxista dice, no, yo no llevo nada, ese es el pasajero que estoy llevando. Abre de una vez. Abre el pasajero la maleta y lo que encuentran justamente es droga. Varios paquetes de droga. Y lo que hace el taxista dice, yo no tengo nada que ver, yo no sé nada, yo he cumplido mi rol como taxista, yo solamente he trasladado a ese pasajero que me dijo que lo lleva al aeropuerto. Lo que obviamente la policía no va a decir, sí, no se preocupe, confío en usted está cumpliendo su rol, yo me llevo la droga, usted se va. No, así no funciona. Como bien sabemos nosotros, lo que va a hacer la actuación del policía es llevarlo a la comisaría junto con todo lo que se encontró y por supuesto, al momento que el taxista va a estar dando su declaración, va a llamar a un abogado. Y este abogado justamente sabe de la imputación objetiva y que nos dice, Jacob, tus roles permitidos te brindan con la prohibición de regreso. ¿Qué va a hacer el abogado para poder sostener y para poder indicar que el taxista cumplía su rol? Bueno, como ahora los taxistas utilizan aplicativos, entrará a su celular, verificará que justamente el taxista cumplió con sus viajes, la satisfacción de los viajes, cuántos viajes lleva a lo largo de toda su carrera como taxista, que cumple su rol, los comentarios, va a poder todo averiguar. Entonces, ahí de esa manera el taxista va a acreditar que actuó dentro de su rol.
y que el pasajero se aprovechó de su rol. Como dice la prohibición de regreso, uno realiza conductas neutrales que son aprovechadas por terceros para delinquir. No hay responsabilidad por el rol ajeno. Entonces, como el taxista actuó dentro de su rol y el pasajero se aprovechó de su rol, por lo tanto a él no se le va a imputar, aun cuando esté en proceso causal, que en ese proceso causal no se va a poder regresar. Entonces, en conclusión, la prohibición de regreso es que no se puede imputar a un delito a quien realiza una conducta neutral dentro de su rol, aunque un tercero se aproveche de ello. ¿Ok? Entonces ya hemos visto la primera teoría de la prohibición de regreso. Vamos por la segunda teoría, el segundo rol, el segundo escudo, que es el principio de confianza. La segunda teoría, que es el principio de confianza, nos dice: ¿qué nos dice? Que el principio de confianza es la división del trabajo en línea horizontal. Tienes derecho a confiar legítimamente en que los otros especialistas cumplirán su parte del trabajo, ¿no? Es decir, en el trabajo en equipo, ¿no? La línea horizontal. Cada sujeto cumple su rol. Yo confío en que mis subordinados, por ejemplo, yo soy jefa, ¿no? De un área, están cumpliendo con su rol. Pepito está transcribiendo las clases. Pepito está realizando por WhatsApp, mandando todo lo que tiene que realizar sobre las clases futuras, ¿no? María está justamente investigando en internet todo lo que va a publicar en XX páginas. Entonces, yo estoy confiando en su rol de cada uno de ellos. Entonces, justamente, como es un trabajo en equipo, una línea horizontal, cada sujeto cumple su rol y confía en que los demás también van a cumplir el suyo. Acá no se aplica en líneas verticales, es decir, supervisores, sino quienes tienen el deber de fiscalizar. El ejemplo, por ejemplo, yo tengo mi rol de peatón, ¿no? Justo yo tengo mi rol de peatón y cuando ya cambió el verde para yo pasar, justamente me da a mí y recién cruzo. Porque sé que en el rojo los conductores se van a parar, así que yo cumplo mi rol de peatón en cruzar en verde. Y confío en que, que justamente los choferes, ¿no? Los conductores se han parado para yo que pueda cruzar y confío que eso va a pasar así. Porque su rol de los conductores justamente es parar en rojo. Pero justo yo en ese momento, como yo me encontraba con mi amiga, por ejemplo, mi amiga María, ¿no? Entonces mi amiga María, yo estoy con ella y yo le digo, oye, le digo, María, hay que esperar que cambie el semáforo para poder cruzar. Y ella confiada me dice, sí, Shirley, mira, ya cambió, voy a cruzar. Espera, le digo, espera. ¿Saben qué es lo que pasa? Que no les conté de mi amiga. Que mi amiga no es de Lima, mi amiga es de España. Y como ustedes bien saben, en España y en otros países tienen la costumbre, por supuesto, para ellos, que se cumplen los choferes en rol de poner en rojo y automáticamente cruzan y se paran. Acá en Lima no es así. Hay que esperar al menos unos segundos más para darnos cuenta que efectivamente los conductores están en rojo para poder recién yo pasar y cruzar. Entonces yo le digo a mi amiga, ¿no? Que ahí ya se estaba aventando y yo la jalo y le digo, espera, acá no es tan así, le digo. Acá tu rol tiene que esperar un poquito para confiar. No hay que ser tan confiados como en otros países. Ya les he contado y les he comentado que nuestros maestros Roxini y Jacobs
nos dan ejemplos, nos explican sus teorías para realidades que no va acorde a la realidad peruana y que nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, a adaptar a la realidad que justamente nos encontramos ahora. Entonces, como bien le seguía regresando al ejemplo, le digo a mi amiga, espera un poquito para confiar, porque siempre hay 2 o 3 carros que se suelen pasar la luz roja. Así que mejor no confíes tanto porque si quieres volver a España, ¿no? Entonces, así que mejor, ¿qué hacemos? Estamos en Perú, así que el principio de confianza se aplica de una forma acá y se aplica de otra forma allá en España, ¿no? Estas teorías justamente del derecho penal con el perdón de Jacobs, justamente con el perdón de Roxil, tal vez sirvan en Luxemburgo, en Alemania, de una manera como se plantan, pero acá justamente somos sociedades distintas, somos personas distintas. Y estas teorías de la imputación objetiva, pensadas en roles, en sociedades en perfección, en reproches, hay que tomarlas con un poquito de pinzas, porque hay que tener en cuenta que no todo se va a tratar en base al principio de confianza, ¿no? Como bien les habíamos explicado, que el principio de confianza es la división del trabajo en línea horizontal y que tienes derecho a confiar legítimamente en que los otros especialistas cumplirán su parte del trabajo. Esta es la segunda teoría, el segundo escudo. Ahora pasamos a la tercera teoría, que es la imputación a la víctima, o también conocido como la autopuesta en peligro. Ojo, ya hemos visto 3 teorías de nuestro querido Günther Jacobs: prohibición de regreso, principio de confianza y la imputación a la víctima, también conocida como la autopuesta en peligro. El daño acá en este caso se imputa a la propia víctima, si ésta en ejercicio de su libertad y de forma, por supuesto, voluntaria, se expone al peligro, sin que el tercero tenga el deber de evitarlo, ¿no? Autopuesta en peligro, cuando la propia víctima rompe su rol de autocuidado y absorbe la responsabilidad exclusiva del accidente, así es. Y en este tema, sí hay un caso que los vamos a ver ahorita en un momento de la Corte Suprema y que vamos a pasar a explicar con casos reales de nuestra jurisprudencia para que podamos entenderlo un poquito más. Entonces, como bien habíamos dicho, el principio de confianza, ¿no? Acá tenemos el principio de confianza en el cual el médico cirujano, nosotros confiamos que ellos nos va a operar de la manera correcta, que tienen un corte preciso, ¿no? Cumplen su rol. El anestesiólogo también cumple un rol de sedación. El instrumentista también cumple su rol de esterilización. Cada uno de ellos cumple un rol. Entonces, supongamos que al momento de que haya alguna operación, por supuesto, también al operar existe un riesgo que es permitido, supongamos que la persona fallece. Entonces, en este caso, el médico cirujano cumple su rol, es inocente. El anestesiólogo también cumple su rol, es inocente. Pero ojo, no nos habíamos percatado que el instrumentista, que su rol es de esterilizar justamente toda la maquinaria que va a utilizar para operar a esta persona, se encontraba infectado. Pero ¿qué pasó? ¿El cirujano acaso le va a estar preguntando al anestesiólogo, ya sabes tu rol? Al instrumentista le va a decir, oye, ¿tú ya esterilizaste? No, él viene de frente, viene con su material, con su indumentaria. Simplemente él va a decir, ya me encuentro acá,
Pásenme tal el bisturí, pásame tal herramienta y él va a seguir operando hasta encontrar la causa y poder ayudar a la persona que se encuentra ahí. Él ya confía en todo su equipo, porque cada uno tiene un rol. Pero ¿qué pasó? El instrumentista no cumplió su rol. Tiene un bisturí infectado. Entonces acá, por supuesto, el nexo naturalístico físicamente es que el cirujano causa la muerte al ingresar la bacteria al paciente al coactar. ¿Cuál es el nexo jurídico? ¿Cómo acá se aplica la imputación objetiva de Günther Jacobs? A través del principio de confianza, que la imputación castiga al que cumple su rol. El cirujano confía legítimamente en el instrumentista. La imputación objetiva exclusiva al instrumentista. Entonces acá, él es el que va, por supuesto, cae con la responsabilidad, mientras que estas dos personas son inocentes. Entonces, acá vamos a pasar a ver o explicar lo que ya le habías dicho justamente sobre el caso, sobre la conducta neutral y la prohibición de regreso. Hemos tocado el principio de confianza, un caso. Estamos tocando la prohibición de regreso, justamente como les había explicado. El taxista va a más de 100 kilómetros por hora, un exceso de velocidad en la línea amarilla. El patrullero se da cuenta, los para, el pasajero escapa y deja la maleta con las drogas. Era un burrier, seguramente, que se dirigía al aeropuerto. ¿Y qué pasó? El rol del taxista. Su rol, justamente del taxista, es transportar a los pasajeros, en este caso al pasajero, del punto A al punto B. ¿A cambio de qué? De que, por supuesto, se le reconozca con una remuneración a cambio de dinero. Su conducta operativa es estrictamente neutral, ¿no? Él está cumpliendo su rol como taxista. No tiene el rol de la autoridad policial ni la obligación legal de revisar el equipaje de los clientes, ¿no? Cuando uno sube un taxi, ningún taxista nos revisa qué es lo que llevamos en nuestro bolso, en nuestra cartera, en la mochila, en la maleta, ¿no? Él confía plenamente en cada uno de los pasajeros que lleva. Él está cumpliendo su rol. Entonces, ahí estamos analizando el rol del taxista. Pero cabe preguntarse ahí, ¿él es cómplice del tráfico ilícito de drogas? No. La respuesta es no. Aunque materialmente transportó la droga, no, su conducta estaba blindada, estaba protegida justamente por un escudo. ¿Cuál es? La de prohibición de regreso. Se sanciona la infracción del tránsito. La velocidad, sí, por supuesto que también va a considerarle una multa porque estaba en excesiva velocidad, porque el límite había pasado, pero se bloquea la imputación objetiva por el delito de tráfico ilícito de drogas. Entonces, acá de una manera de síntesis de Roxin y de Jacobs respecto a la teoría de la imputación objetiva, para Roxin justamente utiliza como base teórica la política criminal, mientras que Günther Jacobs utiliza a Niklas Luhmann la parte de la sociología. Acuérdense, existen tres conceptos que van juntos, unidos, que son inseparables, que es la persona, la sociedad y la conducta. Lo que hace Günther Jacobs es justamente utilizar esa sociología de Niklas Luhmann. ¿Cuál es el objetivo del derecho para Klaus Roxin? Proteger bienes jurídicos. Para Jacobs dice no, el derecho penal no es para proteger los bienes jurídicos, es para proteger la vigencia de la norma. Eso es. ¿Cómo se mide esto para Klaus Roxin? Habíamos dicho que para Klaus Roxin existe imputación objetiva cuando se crea un riesgo no permitido o cuando se incrementa el riesgo permitido. Pero Günther Jacobs
Él no lo configura, Él no nos dice de esa manera. Él dice que cada uno de nosotros en la sociedad, a través de las normas, tenemos un rol. Y ese rol tiene que ser neutral y que tenemos que cumplir cada uno de nosotros ese rol. Y que esto genera, por supuesto, al cumplir un rol, expectativas sociales. El foco de la imputación. Krauss-Roxin, ¿cuál es? La acción humana altera el entorno material. Mientras que Gunther Jacobs, ¿cuál es? La defraudación comunicativa de la sociedad. Eso es de manera de síntesis lo que hemos podido ver de Roxin y de Jacobs, ¿no? Ahora vamos a ver, de manera ya de conclusión, la jurisprudencia suprema en imputación objetiva. Entonces acá, para que puedan entender justamente este cuadrito, de acá, que la causalidad, ¿no? Que un simple acto causal no basta para imputar un delito. El derecho penal moderno no castiga la causa, sino el significado social de la conducta. Habíamos visto que hay un riesgo permitido, está el principio de confianza, ¿no? La prohibición de regreso y la competencia de la víctima. Entonces, el sistema de imputación objetiva actúa como un mecanismo de filtración, que solo justamente las conductas que vulneran la norma y crean un riesgo prohibido llegan a ser justamente sancionadas. Entonces vamos a pasar a ver el primer caso sobre el riesgo permitido. La jurisprudencia expedido por nuestra Corte Suprema de Justicia. Y esto lo pueden revisar a partir de recurso de nulidad número 552-2004-1. En el justamente inciso tercero, que es pertinente aplicar el caso de auto los principios normativos de imputación objetiva que se refieren al riesgo permitido y al principio de confianza, ya que el acusado, dentro de su rol de chofer, realizó un comportamiento que genera un riesgo permitido dentro de los estándares objetivos predeterminados por la sociedad y por lo tanto no le es imputable el resultado al aceptar transportar la carga de sus coprocesados y al hacerlo en la confianza de la buena fe en negocios y que los demás realizan una conducta ilícita. Recurso de nulidad número 552-2004-1. Entonces, este pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia evidencia que desde hace más de 22 años, porque es del año 2004, se viene justamente aplicando el principio normativo de la imputación objetiva, en este caso sobre riesgo permitido, dentro de la Judicatura Nacional. Este recurso de nulidad, ¿no? De la Corte Suprema de Justicia, en este caso es absolver al conductor, al chofer que transportaba la droga, ya hemos tocado ese caso, bajo el argumento que el transportista, ¿no? Actuó dentro de su rol, ¿no? Que la sociedad moderna tolera ciertas actividades peligrosas, como conducir o construir por su utilidad social, siempre que se mantengan dentro de los límites estandarizados. Entonces, la conducta neutra, ¿cuál es? En este caso, que actúa respetando las reglas de su profesión o rol, que no genera imputación. Cuando se incrementa el riesgo, cuando supera el límite tolerado, genera ahí recién la responsabilidad penal. Entonces, si el autor se mantiene en su rol, su conducta es jurídicamente irrelevante para el resultado penal. Entonces, en este caso, es recurso de nulidad de 552-2004-1. Acá está. El rol estándar del transportista. Acá está el recurso de nulidad. Los hechos causalistas, que un chofer acepta transportar la carga de sus coprocesados, la carga resulta ser droga. El chofer participa materialmente en el traslado físico de la mercancía ilícita. Y luego, el filtro que nos dice de la Suprema Corte o de la Corte Suprema, que el acusado actuó dentro de su rol de chofer,
que su comportamiento se mantuvo dentro del riesgo permitido y la buena fe en los negocios. ¿Cuál fue el resultado que absolvieron al chofer? Porque no es imputable el resultado para los demás realizar la conducta ilícita. Y acá también importante, que nuestra Corte Suprema consolida justamente este principio de prohibición de regreso desde hace más de 22 años, protegiendo las conductas estandarizadas. Pasamos ahora sobre el principio de confianza. Habíamos visto la prohibición de regreso, ahora el principio de confianza, que es otra teoría de nuestro querido Gunther Jacobs, que es basado justamente en el principio de autorresponsabilidad, que justamente existe la expectativa normativa de que los demás ciudadanos han actuado correctamente conforme a derecho. Yo confío en que los demás están actuando en sus roles, que permite la división del trabajo en la sociedad, evita que estemos supervisando constantemente los actos ajenos y que también garantiza que nos aboquemos exclusivamente a nuestras propias conductas y competencias. Entonces, a ver, ahí está. Acá, la estructura respecto al principio de confianza. Habíamos visto que lo que nos dice Gunther Jacobs es que el principio de confianza es como regla que sea una organización horizontal, mientras que no es posible una organización vertical, que no hay superiores. El principio de confianza es aplicado en un ámbito civil y empresarial. Cada uno es responsable por su área y se confía plenamente en el trabajo del otro. Mientras que en este caso, el principio de desconfianza estructura es del Estado peruano, que los funcionarios también tienen el deber de oponerse entre actos administrativos. Entonces, para tocar este tema, ahí está. Entonces, para tocar justamente el principio de confianza, en este caso, que es sobre recurso de nulidad 4631-2008 Huánuco, ¿qué nos dice? Según el ROF, el Reglamento de Organizaciones y Funciones, que la competencia del funcionario es iniciar formalmente el procedimiento administrativo de compra y de reactivos químicos, que es firmar una orden y un cheque. Fuera de rol, por supuesto, es verificar si el pago final se produjo o si el producto ingresó físicamente al almacén municipal. Este pronunciamiento de la Corte Suprema precisa que si uno cumple una simple causal no constituye un factor determinante justamente para imputar un delito a una persona. El principio de confianza, a diferencia de riesgo permitido, es un criterio que tiene su fundamento normativo, el principio de autorresponsabilidad. Es decir, tenemos que la expectativa normativa de que otros actuarán correctamente, y esa expectativa y esa confianza permite que ya no estemos pendientes de los actos. Y por último, la prohibición de regreso, ¿no? Que es el límite que impide extender la responsabilidad penal indefinida hacia atrás. Que esto hace que se excluya la responsabilidad de quien realiza una conducta estereotipada o inocua. Ahí contamos con la conducta estereotipada y el delito de un tercero como concepto central, aunque una acción facilite causalmente el delito de un tercero, por ejemplo, vender un cuchillo de cocina. Si la acción inicial carece de este sentido delictivo, el derecho penal no puede regresar para castigarlo. También acá tenemos el caso de un recurso de nulidad 416699 de Lima. No, un taxista transporta pasajeros, los pasajeros utilizan el traslado para cometer un delito de robo grabado. ¿No? Justamente el análisis de la Corte Suprema. El acusado se limitó a desempeñar su rol de taxista. Esta conducta es inocua, no es equivalente, ¿no?
per se ni siquiera en el plano valorativo, el delito de robo agravado, y el resultado penal del tercero justamente es que no regresa al proveedor del servicio neutral. Y por último, la competencia de la víctima o también el autopuesto en peligro, imputación a la víctima, que es basada en el principio de autorresponsabilidad. Yo misma asumo mi comportamiento imprudente y se configura un riesgo a raíz de ellos. Este es un caso que pasó en Ancash, el número 4288 del 97, que justamente hubo un festival de rock que sí estaba autorizado por la autoridad competente, se asumió precauciones de seguridad en este festival de rock, hubieron comportamientos diligentes para evitar riesgos. ¿Qué es lo que pasó? Que los agraviados utilizaron un puente colgante que era de vía de tránsito como plataforma bailable y comenzaron a bailar en un estado de ebriedad en un puente colgante. ¿Qué pasó? Usaron el uso imprudente que creó su propio riesgo de lesión. Murieron 2 personas. En este caso, ¿se le va a imputar al dueño o al empresario que realizó este festival de rock por la muerte de estos agraviados? No. ¿Por qué? No existe violación del deber de cuidado por parte del organizador. El accidente es imputable exclusivamente al ámbito de responsabilidad de las víctimas. Entonces, acá pueden ver de manera resumida cada uno de los riesgos permitidos, el principio de confianza, la prohibición de regreso y competencia de la víctima, de lo que hemos explicado justamente con la casuística suprema y el diagnóstico. Como hemos podido evidenciar, nuestra Corte Suprema, casi ya 3 décadas de evolución normativa en nuestra judicatura, en donde a partir del año 97 hasta el 99, 2004, 2008 y hasta el día de hoy, ya tienen más de 30 años con estos pronunciamientos que demuestran que la teoría de la imputación objetiva no es una mera doctrina, sino que es una piedra angular en nuestra jurisprudencia penal peruana contemporánea, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, estimado colega. Muchas gracias por su excelente ponencia, doctora Shirley Temple. Estimados colegas que me preguntan por el enlace de la certificación gratuita, no se preocupen que en unos minutos vamos a estar enviándolo. Nuestra colega Marisol la felicita, colega Shirley Temple, por la excelente ponencia y porque ya le queda súper claro este tema de imputación objetiva y subjetiva. Nuestra colega Jennifer, Karina, excelente. Muchas gracias, estimados colegas. Vamos a pasar a hacer un ratito de publicidad. De igual manera, estimados colegas, recuerden que van a obtener la grabación, los materiales adicionales. Por supuesto, una vez más, felicitar a la doctora por esta excelente sesión del día de hoy. ¿Listo? No se preocupen que finalizando en unos minutos vamos a estar enviándoles el enlace para que tengan la certificación gratuita. Recuerden, solamente a quienes llenen sus datos en este enlace van a poder tenerlo. Entonces es súper importante que estén atentos. Somos 94 personas. De igual manera, colegas, recordarles que este 8 de junio estamos... Perfecto. Este 8 de junio estamos iniciando este diplomado especializado en teoría del delito, certificado por 240 horas académicas por el ilustre Colegio de Abogados de Lima Este, válido para cualquier convocatoria pública o privada que ustedes quieran postular, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia o PROFA. Colegas, si están interesados, recuerden que solamente por haber estado en esta sesión magistral van a obtener una media beca, 50% de descuento. Con esto, este diplomado que está 300 soles, solamente les estaría costando la mitad, 150 soles. Y además tenemos una promoción para ustedes. Totalmente gratis con su matrícula, le vamos a estar regalando un diplomado sincrónico en procesal penal y litigación oral, certificado también por 240 horas académicas por Juris.p. Entonces, de regalo, colegas, van a obtener este diplomado. No es un curso, es un diplomado asincrónico. Y además, perfecto. Y además les vamos a estar regalando un banco de preguntas profa solamente a quienes se matriculen en este momento. Su banco de preguntas profa. Entonces, colegas, súper importante,
prácticamente es un 3, gracias doctora, 3 por 1 pagando solo 150 soles, es exclusivo por estar en esta sesión magistral. En unos minutos acaba esta sesión. El precio regular de su diplomado en teoría del delito es de 300 soles. Qué mejor, colegas, que aprovechar esta media beca que les estamos dando y totalmente gratis, además llevarse un diplomado de regalo, colegas, no un curso, un diplomado en procesal penal y litigación oral. Recuerden, ambos certificados por 240 horas académicas. Entonces, colegas, si están interesados, por favor, pueden dejarnos un numerito o en todo caso en el mensaje que les he estado enviando, donde estoy describiendo toda esta promoción, hay un numerito. Christopher, ¿me puedes dictar por favor el número? El 9, un ratito, colegas, producción no está atenta. ¿Puedes dictarme el numerito? Que sale el mensaje ahí, 910, ¿sí? Ya, 910, en el Zoom sale. Escribí 3 por 1 y abajo hay un numerito, ¿sí? 910 y me comenta si hay quienes. ¿Ya? 098 461. Perfecto, colegas. Aquí les dejo el numerito si están interesados, si quieren escribir directamente. Recuerden, se están llevando con una media beca este diplomado en teoría del delito. ¿Qué docentes vamos a tener? El juez Richard Concepción Caraguancho, Ronnie Santillán, Alexis Gilio, la doctora Alison Limantilla, entre otros grandes especialistas, ¿sí? Entonces, colegas, recuerden, si están interesados, por favor, comenten la palabra información para que ustedes repasen estos temas en Derecho Penal parte general, ¿sí? Teoría del delito, por ejemplo, autoría, participación, concurso de delitos, determinación judicial de la pena, para que repasen con casos prácticos y con un gran especialista como el juez Richard Concepción Caraguancho, el sistema de tercios, el sistema escalonado. Entonces recuerden, esto y más temas lo vamos a estar abordando este 8 de junio que inicia nuestro diplomado en teoría del delito. Ahora sí, colegas, ya voy a estar terminando, no se preocupen, voy a estar enviándoles el enlace para que llenen sus datos con tranquilidad y puedan tener la certificación gratuita. Ya estamos a minutos de tener también una clase con la doctora Gloria Patricia Priale, una supercapa. Entonces, colegas, nuevamente, si están interesados, por favor, nos pueden dejar su numerito en el chat de Zoom o en todo caso, puede escribir directamente al 910-098-461. Recuerden, no van a pagar 300 soles por el diplomado, solo 150, la mitad, media beca y gratis están llevando este diplomado asincrónico en procesal penal y litigación oral, ¿sí? Súper importante. Certificado también por 240 horas académicas y además quienes se matriculen ahora, este banco de preguntas Profa con sus respuestas para que repasen en materia penal, procesal penal, pero también otras ramas del derecho, constitucional, derecho administrativo, laboral, súper importante y está súper completo este banco de preguntas que lo tendrían de regalo. Entonces, prácticamente, colegas, es un 3 por 1 pagando solo 150 soles. Repito, si están interesados, aprovechen estos minutos, ya no se preocupen, ya termino, porque acaba esta sesión magistral y el precio regular de su diplomado en teoría del delito es de 300 soles. Solamente este diplomado. ¿Qué mejor que solamente pagar la mitad y gratis además llevarse este diplomado en procesal penal, litigación oral y su banco de preguntas profa? Ahora sí, colegas, con esto me estoy despidiendo. No se preocupen que en un segundo voy a estar enviándoles el enlace para que tengan la certificación gratuita de esta sesión magistral con la doctora Shirley Temple. Sí, ahora sí, colegas, no se preocupen, ahora se los envío. Gracias. Gracias, colega Marisol, Gerson, José María, excelente. Nos han dejado su numerito en pantalla. En este momento se lo envío al área académica. Un ratito puede ir escribiendo. Un segundito. Ahora sí, voy a proceder a enviarles el enlace para que tengan la certificación gratuita. Christopher, ¿puedes contestar? Es para Gloria. Ahora sí. Gracias, colega Jennifer. Excelente. Contesta. Ok. Gracias, colega María Fernández.
Colega Kelly, excelente. Colega Jennifer Gutiérrez, José Fernando, Paulo, José Jiménez, Delgado, excelente. Gracias, colega Marisol, Gerson, José María. En este momento voy a enviarle su numerito al área académica para que se lleven este 3 por 1 pagando solo la mitad.